Estamos hablando de los resultados del proceso electoral del día de ayer, 7 de junio. Y para eso hoy nos acompaña Francisco Abundis, que es el director general de Parametría, que es una institución que se ha dedicado durante los últimos años a realizar estudios de opinión pública que no solamente están relacionados con analizar del comportamiento del electorado, sino también con pautas y comportamientos de diferentes grupos de la sociedad. Francisco, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues primero preguntarte, con tu experiencia que has tenido en muchísimos procesos electorales, ¿cuáles consideras tú que son las 3 características fundamentales que distinguen al proceso electoral de ayer? Yo creo que fue un buen proceso para los niveles de participación que tenemos de 47%, lo que termine resultando. Creo que debemos de congratularnos porque eso implica que seguimos teniendo la capacidad de procesar nuestras diferencias sociales, conformidad, aprobación o desaprobación de nuestras autoridades por un medio pues democrático, institucional. Yo estoy de acuerdo con que pues, los partidos son mejorables, son corregibles, con que tienen muchos problemas, pero creo que a veces se pierde de vista el valor que es tener algo como el INE, algo como el sistema electoral y algo como el sistema de partidos. Yo a veces creo que a veces es importante reflexionar sobre países como Venezuela, que en su momento tuvieron las mismas capacidades de procesamiento de la inconformidad social o de cómo procesar sus diferentes propuestas de organización social, y hoy día pues están deshechos. Es decir, no demos por hecho que vamos a tener esto toda la vida y todo el tiempo. Estas instituciones se acaban si no las cuidas, se acaban si no terminas valorándolas. Y yo por eso creo que lo que pasó ayer fue un gran día. Hubo amenazas de violencia, hubo amenazas pues en algunos estados en específico, protestas, pero yo creo que el resultado es bastante bueno, como lo dijo el presidente Lorenzo Córdoba, y los niveles de participación, yo insisto, creo que es algo que debemos de apreciar. Algo que nos parece importante para este proceso electoral es que se jugaron con nuevas reglas. Hubo una reforma a la legislación electoral el año pasado, lo que estableció una conformación distinta del Instituto Nacional Electoral, lo que estableció algunos instrumentos y mecanismos distintos de cómo supervisar el financiamiento a los partidos políticos, de cómo establecer la manera en cómo se presentan las quejas y cómo se dirimen esas quejas por parte de los actores políticos. ¿Qué consideras tú que fue lo virtuoso de esta reforma electoral y qué identificas que podría ser susceptible de mejorarse para un siguiente periodo? Virtuoso muy poco. Creo que cada reforma electoral es más complicada, más abigarrada, menos clara. Sobre todo en el tema, nos está llevando a un proceso de judicialización de las elecciones, lo cual creo que no es muy, para el elector no es un buen indicador, no es una buena señal, porque entonces significa que tú acabas decidiendo elecciones en la mesa y no en la urna, y eso genera mucha desconfianza. Entonces eso lo veo como un problema, que esto esté llevando tanto hacia quejas, procesos judiciales, impugnaciones, porque tienes todos los incentivos. Te doy un ejemplo. Se supone que si tú en alguna de estas elecciones no pasas de 5 puntos, yo te puedo impugnar, ¿no? Y te puedo decir que rebasaste los topos de campaña. Es correcto. Si te lo llego a aprobar, tú no puedes participar en la siguiente elección y yo sí. O sea, es causal de nulidad de elección para el candidato que cometió ese rebase en los topes de campaña. Y además tú ya no puedes ser candidato. No, el incentivo para impugnar es todo. Todo. Es un incentivo perverso. Muy perverso. Y yo creo que esas leyes no están pensadas en estos incentivos perversos, en el monstruo que estás generando, ¿no? No, lo mejor es que todo se resuelva, sea de manera transparente. Y lo otro que creo que es preocupante, no solamente con esta ley, sino con otras que son aprobadas por los partidos políticos, que una vez aprobadas, los partidos políticos que las propusieron son los primeros que se encargan de violarlas. Es decir, ya tienes una intención de lo que va a hacer con esa ley, de cómo le vas a dar la vuelta, y entonces así está muy complicado que tengas un proceso transparente y que tengas un proceso que todo ciudadano le pueda parecer atractivo, asimilar, entender que se hace una práctica democrática, porque todo proceso va a ser irregular.
Y eso, más allá de la ley, ya pasa por un tema de práctica, por práctica ciudadana, ¿no? Digo, tal vez el ejemplo más ilustrativo, emblemático, es un partido como el Verde, que lleva todo al límite de la ley, que además, irónicamente, a juzgar por los resultados de esta elección, no necesariamente le dio muchos beneficios o ventajas, ¿no? Sino más bien al revés, pero le podría haber dado beneficio y ventajas. Y al final todo te lo estás llevando al límite de la ley y lo acabas judicializando. Me parece que ese es el tipo de prácticas que no ayudan mucho porque pues estás, nuevamente, creo que estás retando a una institución o una práctica que es con la que damos por hecho, contamos, y si esperas que la ley te corrija, no es un tema de leyes, es un tema de comportamiento, igual que el comportamiento ciudadano, comportamiento político. La ley no necesariamente te va a resolver todos esos temas, ¿no? Antes de entrar, porque sí me gustaría que profundizáramos en cómo ha sido la evolución del comportamiento de los electores, de los ciudadanos, cuando van a sufragar su voto. Antes de eso, un poco me gustaría preguntarte, hoy los partidos políticos, como bien tú lo dices, es la instancia de representación. ¿Tú has identificado que ha crecido el desencanto de los ciudadanos hacia los partidos políticos? Y ese desencanto, si se ha cristalizado en esta elección al tener mayor votos nulos o al tener una diversificación del voto en las diferentes posibles candidatos para diputado local, para diputado federal, para gobernador. Pues mira, yo sí creo que tenemos un elector más complejo, más sofisticado, más, dice un dicho de un viejo político estadounidense, O'Neill, que toda la política es local. Yo creo que es lo que nos está pasando. Toda la política es local y además cada vez la política se está haciendo de electorados más segmentados, que es lo que te dice el resultado de esta elección. Había 10 fuerzas en pugna, 8 acaban obteniendo registro, pero eso te habla de opciones políticas muy distintas. Puede que hay quien las encuentre similares o las agrupe como una sola plataforma, pero en realidad son opciones políticas distintas y también en alguna medida, aún nuevamente con las limitantes que ponía la ley a cada una de estas fuerzas políticas sobre cómo comunicar, ¿no? Spots de 40 minutos no te da para nada muy sesudo, ni muy elaborado, ni muy articulado. Entonces te da para pues, un jingle, ¿no? Bueno, malo, te da para algún par de ideas, pero en realidad te da poco para elaborar. Entonces, dadas esas limitantes, tampoco es como que los partidos puedan comunicar tanto. Yo creo que sí estamos, por lo menos lo que muestran las campañas son electorados más diversos, más con causas o con preocupaciones más específicas, y eso entra dentro de una teoría liberal, teoría democrática. Es decir, somos un país diverso, ¿no? Somos el país de habla hispana más grande del mundo. Somos un país que, dado este electorado, pues nos estamos pareciendo más, toda proporción guardada, a Brasil, Europa. No, a diferencia de la traducción anglosajona estadounidense con la que nos gusta compararnos, no todo cabe arriba de esas dos sombrillas, ¿no? O sea, no todo puede ser republicano, demócrata, laborista, conservador. Aquí estamos más en una tradición de Europa continental donde tienes extrema derecha, derecha cristiana, centro, centro izquierda, izquierda radical. Se está pareciendo un poco más a eso. Y tú podrías, en los estudios que has venido realizando, no solamente para procesos electorales, sino a lo largo de la vida del país, que hoy tenemos un elector más informado, un elector más exigente y un elector que realmente quiere asumir la responsabilidad de vigilar la actuación del gobernante, o en este caso del legislador? Yo creo que los dos primeros sí, el tercero no estoy seguro. Sí es más informado, no hay aunque no quieras información la vas a tener. Y luego si la buscas vas a tener más de la que quieres. Y luego con el problema de que una cosa es tener la información, otra es poderla procesar, otra es poder entender qué es esa información que te está llegando, que no está fácil, ¿no? Dada la complejidad claro. de la vida pública, de la política pública. Luego, sí, yo creo que pasas de eso a un nivel de demanda y de insatisfacción y casi de acusación. Donde yo no veo al ciudadano muy comprometido es el tema de supervisión y el tema de hacer pues otras tareas que son de tarea ciudadana, ¿no? No sé, hace rato lo decías, ¿no? En este programa ustedes han hecho revisión de plataformas, de pues buena parte del ciudadano o los medios, ¿no? Que en realidad es buena parte de su labor, tendrá que ser lo que dicen o lo que la expresión en
Estados Unidos es un fact-checking, ¿no? Es voy a checar los hechos. De veras eres quien dices que eres, de veras estás a favor de esto, tu récord indica eso. Es decir, el fact-checking es si es coherente lo que me estás diciendo con tu récord, ¿no? Son cosas mínimas, pero esas las hacen los ciudadanos. Es decir, que todavía los electores mexicanos tenemos una tarea pendiente, que es establecer mecanismos sencillos, ágiles, eficientes, muy accesibles, para poder establecer esa rendición de cuentas del ciudadano hacia los legisladores, en este caso los gobernantes. Entre otras, ¿no? Pero en la parte informativa, sin duda, ¿no? Digo, toda la campaña de voto informado de la UNAM, por ejemplo, es muy buena, ¿no? Que es difícil de cumplir porque uno está muy complicado saber quién es tu representante cuando ni siquiera sabes en qué distrito vives. Es correcto. ¿No? En una elección. Y también es interesante en lo que pasó en esta elección, en las tasas de participación, cómo se refleja nuestra concepción de poder y lo que creemos que te resuelve la vida pública, privada. ¿Por qué votamos en 60% para un ejecutivo? Porque ese sí te resuelve, ¿no? Porque el gobernador sí te resuelve. Porque lo ves como un instrumento mucho más eficaz. Y nadie se da cuenta de la importancia del Congreso. Por eso votamos a 40, ¿no? Aquí en este programa, Paco, Francisco, un poco lo que siempre dijimos es que desde nuestro punto de vista el legislador no solamente es el que promueve y aprueba leyes, sino que tiene 3 tareas fundamentales, que es la aprobación del presupuesto de egresos, la participación en la aprobación de la ley de ingresos y sobre todo en la aprobación de la cuenta pública, que son 3 mecanismos fundamentales para poder orientar la política pública y ser eficiente y atender las demandas de los ciudadanos. En ese sentido, un poco también me gustaría preguntarte, ¿cuál consideras tú que son los elementos que más impactan durante una campaña electoral a los ciudadanos? Yo creo que depende de la campaña, de lo que esté de por medio. Para fortuna creo que cada vez los escándalos personales de candidatos, personajes importan menos, cada vez importa más otra vez su récord, algo de propuesta. Y en términos de comunicación sí importa mucho que seas capaz de que tú le puedas proponer al electorado algo sensato. Cada vez estamos yendo menos a un voto por plataformas partidistas o por partidos, cada vez más estamos tendiendo a votar por la figura, el candidato como tal, porque yo no sé exactamente tú qué quieres decir con vas a tener políticas de equidad o bien a bien, no sé. Mira, me caes bien o no, me parece que cumples más o menos lo que, o tú vienes de un lugar que parece que hiciste un buen gobierno. Es decir, cada vez más el candidato, la persona, se está convirtiendo en el centro de todos esos atributos o esos defectos, pero que yo entienda bien a bien cuál es tu plataforma, ¿no? Si más menos tenencias, si más menos IVA. Digo, la parte fiscal de hecho es de las que se entendería mejor, ¿no? Pero hay otras que están muy complejas para entender exactamente, ya ni siquiera que me la propongas, ¿cómo la vas a lograr? Ok, quieres espacios públicos más ¿no? para la comunidad, ¿y cómo? ¿Y alumbrado cómo? ¿Y con qué presupuesto? ¿Y cuánto va a costar? ¿Y cuál es el proyecto ejecutivo? Drenaje, ¿cómo? ¿Y internet para todos, cómo? ¿No? Si suena bien, no, sí, ¿no? O sea, todos queremos eso, ¿no? Todos queremos, y seguridad, ok, sí, ¿y? Si ni siquiera va a depender de ti la policía, ¿no? Correcto. Si entras ese tipo de contradicciones donde, el ciudadano, su obligación, ¿no? Si queremos estar en la utopía, en el ideal del ciudadano informado, pues sí, debería informarse de eso, pero la vida no da y nuevamente buena parte de la teoría democrática sugiere que no tenemos tiempo para todo. O te enteras de ballenas o te enteras de niños de la calle, si te interesa la vida pública o claro, te interesa el matrimonio gay o el aborto, o sea, todos tenemos nuestras preocupaciones muy segmentadas, tampoco es como que la vida nos dé para preocuparnos por todo. Entonces el electorado también es muy segmentado, el electorado también tiene cosas de preocupación muy distinta. Entonces lo que tú me propongas, entenderé con suerte la mitad y la mitad de la mitad, y más bien yo te veo, ¿no? Y te llamas Jaime Rodríguez y te pareces al Bronco y parece que eres muy claro y te llevas la mitad del electorado. Porque por propuestas casi te aseguro que ese candidato no ganó. O sea, bajo esta línea de argumentación un poco, Francisco, lo que observamos en esta elección, que hoy, dadas las características de las estrategias de comunicación, arrastra más un candidato, un líder carismático,
que la propia característica y la infraestructura que pueda tener un partido político. En general, sí. Digo, no es que no requieras del otro, no es importante el otro, ¿no? Pero hay una parte de la vida pública que es muy confusa y a mí no me queda más que confiar en lo que dicen que fuiste como presidente municipal y la gestión que tuviste y que te pongan además a un equipo que dicen que también es muy bueno, y no, o sea, lo que tú puedes convocar y reunir. Pero de eso a que yo entienda bien a bien qué vas a hacer con las garitas, ¿no? O sea, eso ya es tema de política pública compleja, ¿no? Podemos poner varios ejemplos, ¿no? Pero no está fácil, ¿no? Yo confío. Y luego, y si en la parte que entiendo igual sí me gusta, ¿no? Tal vez a lo mejor sí me gusta, pero en general a pocos ciudadanos les da la vida para realmente enterarse si lo que tú vas a proponer es sensato o no. Es correcto. ¿No? La verdad es que yo necesito esto que en comunicación se llaman heurísticos. Necesito que me lo diga mi líder de opinión, ¿no? Necesito que llegue López Dóriga y me lo unja y diga, no, mira, ese es el bueno, ¿no? Que llegue Loreto, que llegue a La Torre, o que llegue de la Micha, o que llegue Paco Abundis, tal vez. Que nosotros no solemos calificar. No solemos dar muchos juicios de valor, pero hay muchos comunicadores que sí, y se convierten en tu referente. Entonces ese referente es al que tú le haces caso y te dicen, chécate él, él es nada más velo, ¿no? Cada quien tiene sus heurísticos a nivel local, a nivel general, puede ser un líder de comunidad, puede ser un empresario, puede ser un líder, ¿no? Y entonces su opinión te importa. Ese tipo de convocatoria es la que a veces a ti te hace tomar decisiones, ¿no? Como elector. Un poco entonces el candidato también se convierte como en un administrador y un gestor de las expectativas de sus electores. Sin duda, y no hay nada peor que generar altas expectativas que luego no cumplas. Y ahí vienen los grandes fracasos o los grandes descontentos o los grandes fiascos de cuando dice, oye, él me prometió, yo me senté con él y nos vimos a los ojos y pensé que era una persona honesta. Y ya cuando tiene la responsabilidad pública, pues no cumple con esas expectativas. Nada más que él estaba en la tele y tú eras espectador. Y entonces ya no estaba claro eso de que te veían los ojos. Hay una gran diferencia. Ya no estaba. No, bueno, y para ejemplos de eso tenemos muchas gestiones que están corriendo. Generación de expectativas de pronto puede ser una no muy buena idea, porque cuando llegas al gobierno es lo primero que te van a cobrar, es lo primero que tienes que cumplir. Y bueno, pues está bueno inventar y está bueno prometer. El tema es el día después del día D. ¿Qué vas a acabar haciendo? Oye, Francisco, un poco los ciudadanos dicen que hoy lo que tenemos es una democracia de spots, como tú lo apuntabas al inicio de nuestra conversación. Y mucha gente ha dicho, oye, a mí lo que me gustaría, aunque no sea una persona tan informada, tan formada, que hubiera más debates televisivos en donde pudiera tener la posibilidad de ver cómo una persona enfrenta a otra persona con una línea de argumentación distinta o cómo una persona simula tomar una decisión ante un hecho concreto. Desde tu perspectiva y en las mediciones que ustedes han hecho, ¿spots o debates televisivos? No son, yo creo que la gente no los ve como dos opciones de información distinta. Yo creo que ambos son, uno es un formato, para como está el país, muy aburrido, ¿no? Los debates son, los spots es hacer, de hecho, digo, la crítica que hay sobre el formato de los spots, lo que sea, yo la verdad es que me parecen cada vez mejores, digo, tal vez no todos, y tal vez no todos comuniquen igual, pero uno sí reflejan que están explorando preocupaciones de la ciudadanía, si no todos eran igualitos, y de hecho algunos acabaron siendo igualitos, ¿no? Porque van sobre las mismas preocupaciones, pero creo que más bien es un tema complementario, o sea, tienes que generar, y hace un rato nos referíamos a una campaña que a mí me parece que merece análisis para explicar por qué es sin duda la fuerza política de mayor crecimiento dada su propia base, se llama Movimiento Ciudadano. No, yo creo que hace ambas cosas que tú estás proponiendo como si fueran antitéticas. Crea un ambiente, crea un ritmo, crea una atmósfera, crea un sentimiento afectivo y por otro lado se mete en una discusión pública de temas que sabe que son relevantes. De hecho, un spot de ellos en particular empieza con el mismo ritmo, ¿no? Que es como muy pegajoso, muy atractivo. Ellos mismos interrumpen el spot y dicen, está buena la música, ¿no? Pero ¿por qué no hablamos de otras cosas? Es decir, ellos mismos se dan cuenta, pues más bien saben que van a llegar a ese punto. Ya.
¿no? Y de hecho también fueron disciplinados, porque se remitieron a su color, al color que los ha identificado. Si el público no sabe todavía de quién hablamos, hablamos de movimiento social, ¿no? El naranja, 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 y la música, y 6 puntos, o sea, que estén en el intervalo que dio Lorenzo Córdoba el domingo en la noche sobre cuánto pudo haber obtenido, que estén rayando en el intervalo con el verde. Wow. Sí. ¿No? Algo hicieron bien. Es correcto. O sea, en el último resultado del PREP, el verde tiene 7% de la intención de voto y el movimiento ciudadano tiene el 6%. Y en el intervalo se cruzaban, ¿no? Es decir, estás hablando de algo que hicieron bien, nos guste o no nos guste. Para una parte del electorado tuvo credibilidad, les llamó la atención y lo votaron. Además tienen, ¿no? Hace rato lo decíamos, liderazgos locales muy, muy populares, ¿no? Como Alfaro en Guadalajara o en general en la región de Jalisco, Luis Walton en Acapulco, el propio Marcelo Ebrard, ¿no? Tiene niveles de popularidad altos en algunos segmentos. No, yo creo que yo no lo pondría como dos si bien los formatos son distintos, no es el uno o el otro, es el uno y el otro, ¿no? Porque finalmente los partidos tienen que generar un momentum y un sentido de afectividad, ¿no? Sí, como un poco bajo esa visión clásica de cómo es una campaña electoral que se divide en 3 etapas. Una primera etapa que es la del posicionamiento del candidato, una segunda etapa que es la del posicionamiento de los temas más relevantes que ese candidato va a instrumentar cuando tenga la responsabilidad, y una tercera es la petición del voto. Que creo que lo que tú dices muy bien es que hoy muchos partidos políticos han tenido la capacidad de sincronizar y articular muy bien estos 3 momentos, que es como la teoría clásica de construir una campaña política. Digo, hay una campaña de todos los formatos y depende qué tono tengas, ¿no? Hay una muy famosa que se hizo hace algunos años en Argentina, de la Rúa, que responde a sus críticas diciendo, y sale de la cámara en el spot diciendo, dicen que soy aburrido. Sí, soy aburrido, ¿no? Porque yo no me pongo una playera para meterme al estadio, y es una crítica al presidente Menem, ¿no? Para decir, yo soy serio, ¿no? Es decir, es como haces de tus defectos una virtud, y cómo te vas a este lado de la ecuación donde, ok, tal vez yo no soy tan divertido, pero no sé si necesitamos hoy día cosas tan divertidas en este país, ¿no? Bueno, yo me acuerdo también de un candidato del PRI que hizo algo muy similar, que entiendo que en términos de medición fue un fracaso, que fue el candidato Labastida, ¿te acuerdas? Cuando mencionaba cómo era el seudónimo que le decían, y creo que eso no fue bien visto por parte del electorado. Claro, aunque él nunca reconoció que fuera aburrido, pero bueno. Oye, Francisco, un poco para entrar a los resultados de la elección. Todo el mundo hablábamos, veíamos en los medios de comunicación que teníamos 9 elecciones para gubernaturas y se decía que 7 o 5 de ellas estaban muy cerradas. Y todas las encuestas previas al proceso electoral se hablaba de que no se estaban publicando porque las diferencias estaban dentro del margen de error. Y vimos el día de ayer que algunas de estas elecciones para gobernador, como puede ser el caso de Nuevo León, pues se abrieron de una manera muy significativa, 10, 20 puntos porcentuales de diferencia. ¿Qué fue lo que sucedió en los instrumentos de medición pública que no identificaron cuando se levantaron las encuestas previa a la jornada electoral y al resultado final que hoy lo estamos viendo en el programa de resultados preliminares? Sí, nada, yo creo que cometemos el error en el gremio de sobrevender la información que podemos generar. Pocas veces hablamos de los límites que tiene este método, de lo falible que es, y pues nada más claro que este ejemplo, ¿no? Es decir, estamos hablando de una diferencia de 25 puntos entre el primero y el segundo lugar, ¿no? Si el PREP acaba confirmándose, que es lo más probable. Estamos hablando del caso de Nuevo León. Del caso de Nuevo León, ¿quién puede medir eso? O sea, ¿quién puede medir ese tamaño de voto oculto? Porque no hay otra explicación. Digo, puede que la gente haya... Te digo porque además aquí la prueba clave, ¿no? Es el exit poll. Porque una cosa es cuando mides previo, es correcto, depende de qué distancia tienes, pero otra cosa es cuando mides el día de la elección. Los exit poll suelen ser muy precisos. De acá para acá, de las preelectorales al exit poll, puede haber cambiado la gente, ¿no? Si se movió, se llama volatilidad. Otra, puede que nos hayan mentido de manera deliberada, ¿no? Yo te pregunto y tú acabas haciendo otra cosa. O una tercera fuente es, yo te pregunto a ti, pero el que termina votando es alguien más y tú no fuiste a votar, pero yo te entrevisté a ti. De acuerdo. ¿No? Entonces, son 3 condiciones que tienen que cumplir para medir bien de acá para acá. Estamos teniendo, depende de la elección, hay algunas que salen bastante bien
¿no? Otras por condiciones políticas más que propiamente del método, frecuentemente, porque la población está muy estresada, le están metiendo mucha presión, hay campañas sucias, hay programas sociales, no es tan bien como que tenemos un elector libre, ¿no? O sea, también el elector está bastante estresado, ¿no? De acuerdo. Bueno, entre esto y esto pasan muchas cosas. El problema es cuando aquí, ya ni siquiera aquí, puedes medir bien. Porque eso significa que tú fuiste a votar, sabes, no, ya no es un problema de memoria, ya no es un problema de, ya no te acuerdas qué hiciste o me dijiste otra cosa, lo que ibas a hacer. No, si eres tú fuiste a votar y yo te agarré fuera de la casilla, ya no entrevisté a Pues otro. estás refiriendo al exit porque es la encuesta de salida. La encuesta de salida. O sea, si ahí ya tenemos errores de 20 puntos, no, bueno. O sea, perdón, pero la gente no nos quería decir. Que también es un fenómeno interesante. Es un fenómeno interesante porque si realmente tienes una posición tan antisistémica como para votar por un independiente y no votar por PRI o por PAN, ¿por qué me vas a mentir? Si estás tan orgulloso de lo que haces, ¿por qué me vas a mentir saliendo de la casilla? La pregunta, Francisco, sería si realmente es independiente. O sea, porque puede ser independiente, el tema es que fue la figura que utilizó para llegar a la candidatura. El tema es que lo votaron. Y de lo que tú hiciste a lo que me dijiste, me dijiste otra cosa. Entonces, ahí habría otras preguntas. ¿Eres un independiente vergonzante? O sea, ¿no estás orgulloso de lo que haces? ¿O cómo? ¿Tenías alguna presión de tu familia, con quién ibas o no? Porque además ahí todavía más se crecía en la encuesta de salida que en la preelectoral, ¿no? Yo te doy una boletita, tú la tachas, la metes en la urna, en principio nadie se entera, ¿no? Nomás tú. Ese está interesante, ¿eh? Porque ni la más optimista de las mediciones podía ver la magnitud de esto. No sé, me llama mucho la atención, todavía no te daría, o sea, ni siquiera creo que tengo hipótesis, nomás el evento así digo, wow. Hay un voto oculto importante que la gente no quiso manifestar con realidad en el momento de salir de la casilla cuando el entrevistador le hizo la encuesta de salida, la intención real de voto. Pero a nadie, ¿eh? A nadie. O sea, no te voy a decir, hay sesgos de firma, hay sesgos de consultoría, a nadie se lo dijo. En 20 puntos. Hay un tema ahí, o sea, los regios igual y no son tan bravos como dicen, o no sé, o sea, ¿por qué no te dicen lo que hacen? ¿No? Si ya lo hicieron y si es un voto tan molesto, si es tan antisistémico, si querían... bueno, y además el nivel de sofisticación, porque todo ese voto a nivel Congreso se dividió entre PRI y PAN. Es correcto. Fue con absoluta conciencia. O sea, para gobernador votaron de un lado y para Congreso votaron. O sea, lo quieres así o más sofisticado. Sí, o sea, quiere decir que los electores que eligieron, en este caso el candidato independiente al famoso Bronco, pues votaron por él para ser gobernador, pero votaron en su lealtad partidista por el PRI o PAN para el caso de sus diputados. ¿Y salen de la casilla y no te lo dicen? No sé. Tema, me deja todavía muy intrigado. Pues será un tema que tendremos que seguir conversando en otra ocasión. También me gustaría preguntarte, hoy también lo que observamos en el proceso electoral es una composición en donde va a tener la mayoría el PRI en su coalición parlamentaria que tenga con el PANAL, con el Partido Verde, seguramente el Encuentro Social. Y eso entonces lo que le va a dar es una dinámica distinta a la agenda legislativa de los próximos 3 años. Tenemos reformas que se han venido aprobando, pero que las leyes federales, las leyes reglamentarias, las leyes generales todavía tienen que seguirse discutiendo, como el tema de corrupción, como el tema de transparencia, parte de la reforma energética, alguna instrumentación de la reforma educativa. ¿Cómo vislumbras tú la composición del Congreso y cómo va a actuar el Congreso en los próximos 3 años? Tienes márgenes de maniobra mayores si llevas 250 más 1, de nuestros 500 diputados tienes mayoría absoluta, te permitirá distribuir mejor el presupuesto, no mejor en términos partidistas o de gobierno, simplemente administrarlo mejor, porque dada la situación económica que tenemos, pues va a haber muchos estados peleándose y disputándose puentes y carreteras y caminos y no para lo que sirvan los recursos, programas sociales entonces qué mejor que haya alguien que lo administre, porque sí se preveía que si no lograban esta mayoría eso iba a ser más que una cena de negros, o sea iba a estar muy complicado. Entonces eso yo lo veo bien, y luego viene todo el tema de las reformas
secundarias, leyes secundarias a las reformas estructurales, y eso yo creo que también va a ser mucho más ordenado, por lo menos mucho más coherente. Entonces yo veo una buena capacidad de maniobra, y eso no te salva del 18. O sea, más bien, más vale que lo hagan bien, ¿no? Para llegar a un 18 más cómodo. Otra pregunta, Francisco. Se habló mucho del famoso voto nulo. Y hubo muchos académicos que estaban en contra de nulificar el voto y otros estaban a favor de él. Hoy en la elección vimos, los resultados del PREP, ahorita que estábamos antes de iniciar el programa, estábamos viendo que más o menos es el 5% del electorado que participó para la elección federal. Está en los términos más o menos como se andan en otros procesos electorales. Está igual que 2009. O sea, quiere decir que esta campaña del voto antisistémico, de nulificar tu voto... Igual que 2009, hay un voto... No tuvo un impacto sustancial, no. Hubo un voto, tal vez por concentración puede ser, no en el agregado. Tuvo, normalmente de 5 votos, 2 son accidentales y 3 son nulos en estas campañas. Entonces vamos a tener casi lo mismo que en 2009. En 2009 tuvimos eso. 2/5 partes era voto accidental, ¿no? Te saliste de la casilla, votaste 2 opciones que no correspondían, tachaste la boleta por accidente, en fin, eso es voto nulo accidental, y luego ya viene el nulo deliberado. Pero realmente, digo, de lo que yo vi en el PREP no pasa el 5%, lo cual corresponde al histórico del peor año, que es 2009. Ahora, también lo que observamos es que algunos partidos tuvieron un nivel de votación mucho menor que en elecciones intermedias anteriores, pero si lo vemos en la distribución de las posiciones en el Congreso, parece que conservan las mismas distribuciones. Entonces, eso quiere decir que tuvieron una votación mucho más homogénea en los 300 distritos electorales. Esa sería la primera explicación. Y hay quien le pasó más bien el problema de tener un voto alto disperso es que no ganas distritos. Lo mejor que te puede pasar es tener un voto alto concentrado, de tal manera que te lleves distritos. Pasó en muchas jefaturas delegacionales, aquí en la Ciudad de México, pasa en muchos estados, distritos. No hay necesariamente, no somos un sistema electoral o de representación que solamente tenga diputados de mayoría, tenemos también los de representación proporcional. Si tuviéramos solo los de mayoría, el efecto habría sido mucho mayor. El caso de la Gran Bretaña es emblemático. Ahí en preelectorales y resultado hubo una subestimación de los conservadores de 4.2, sobreestimación de los laboristas de 2.4, agregado 6.6 por ahí, y eso fueron 100 escaños en el Parlamento británico. De estar en un empate, de una diferencia de 8-10, acabaron 331 contra 232. No tenemos ese sistema, pero ciertamente es muy distinto el porcentaje que obtienes en preferencia al que obtienes en curules. En la encuesta que me diste en todo este proceso electoral, ¿identificaste que hay una mayor confianza del ciudadano hacia la autoridad electoral, no solamente al INE, sino también al Tribunal Federal Electoral? ¿O notaste que se ha venido también erosionando bajo esta idea que mencionas hace un momento de la judicialización, bajo las nuevas reglas del juego electoral? Creo que está afectando que no haya un solo criterio para este tema. Creo que está afectando que no sea el criterio, que el del tribunal difiera del INE. Sí está cuestionando las propias, o las autoridades se están cuestionando a sí mismas porque no tienen el mismo criterio. Pero yo no veo cuestionado ni al árbitro, ni al proceso, me parece un exceso cuando se habla. Hay una crítica a nivel clase política, a veces medios de comunicación, pero eso allá abajo depende de que tengas tu credencial de elector, que puedas cobrar tu cheque en el banco y que te den tu identidad como primera función del INE, irónicamente. Más importante aún que hacer elecciones. Y que es un poco lo que tú mencionabas, Francisco, que es importante que respetemos la institucionalidad. Pues yo creo, o por lo menos valorar lo que tenemos, porque esto de andar pateando el pesebre a mí me pone nervioso porque, no, de verdad, o sea, yo conocí una Venezuela con adecos, copellanos, partidismo, una Venezuela democrática. Ver lo que le está pasando hoy a ese país, yo sí me preocupa mucho cuando la gente dice tantas barbaridades sobre los partidos. Y digo, no hemos llegado al que se vayan todos, y ojalá y nunca lleguemos, y ojalá y corrijamos nuestra vida pública antes, pero yo creo que esas cosas no hay que tomarlas por hecho y como que van a durar siempre. Es decir, tenemos un sistema de partidos muy respetable, un instituto electoral muy respetable,
corregibles, sin duda, malas prácticas, sin duda, pero de eso a no contarlos, yo creo que estamos, de pronto no tenemos conciencia de lo que sí tenemos, ¿no? En las mediciones que hicieron ustedes, ¿cómo visualiza el ciudadano al candidato independiente? O sea, esta es la primera vez que hay candidatos independientes. Desde nuestro punto de vista, le hemos dicho mucho en este programa, nosotros participamos junto con muchos de la sociedad civil empujando estas candidaturas. Nosotros lo que planteamos que fuera el 0.26%, no el 3% hoy como requisito para poder acceder a una candidatura independiente. ¿Cómo lo están midiendo y cómo lo está viendo el electorado? No es fácil de medir. O sea, es fácil, como lo muestra este ejemplo del Bronco, también del de Cuauhtémoc Blanco, también. Yo creo que es un elemento nuevo para el electorado, lo acepta bastante bien y me parece que es una buena salida de sociedad civil. Veremos qué tanto se ocupa o cuánto prospera. Pero yo creo que en términos de medición es difícil, pero sí estoy viendo altos niveles de aceptación por parte de la sociedad. Francisco, algo que ya estamos concluyendo, esta es la pregunta para cerrar el programa. Nosotros pensamos que los ciudadanos debemos tener siempre confianza en lo que hacemos, confianza en las instituciones y confianza en todos los que participan en el juego democrático. Nos parece que hoy en nuestro país, en donde tenemos una mayor competencia electoral, las empresas, los estudiosos, como es tu caso, de opinión pública, deben tener esa confianza por parte del ciudadano. Porque muchas veces se habla, y me parece, yo cuando lo he escuchado, inmediatamente los corrijo, y no lo digo porque estoy aquí enfrente, pero sí pienso que es muy importante que tengamos instituciones serias, como es el caso de Parametría, para estar estableciendo sistemas de medición de opinión pública que estén a favor del electorado, al servicio del electorado, y no al servicio de los partidos políticos como una estrategia de comunicación. De hecho, ese argumento que acabas de decir es uno que acaba de escribir un ex analista de deportes, luego analista electoral muy famoso en Estados Unidos, se llama Nate Silver, que acaba de hacer algunos de los mejores estimados para la elección de Estados Unidos y está muy frustrado con la elección británica. Pero básicamente está diciendo que buena parte de las mediciones cada vez se están haciendo más complejas, pero que no deja de ser un instrumento de control de poder. Es decir, simplemente por evaluaciones de política pública, evaluaciones de situación del ciudadano o del electorado. Yo creo, como bien señalas, sí hay un tema de confianza, pero también hay un tema, como yo lo vivo, como lo veo en el rol que hacemos, en el papel que jugamos, también hay un tema medio pedagógico, ¿no? De explicarle a la gente que las mediciones, la opinión pública, los estudios electorales no son un acto de fe. No es de si te creen o no te creen, no, lamentablemente es de entenderlo. A lo mejor el ciudadano no está, y por eso hablo de los límites, de las advertencias, ¿no? Igual que coman frutas y verduras, tengan cuidado con las encuestas, porque es como, y eso yo creo que es error de algunos colegas, a veces de uno, de sobrevender, ¿no? No puedes prometer cosas que no vas a entregar, ¿no? Mejor dicho, otra vez en inglés, don't promise things you cannot deliver, ¿no? O sea, entonces yo creo que a veces con tal de querer ganar esta confianza, se prometen cosas que el método no ofrece. Ya olvídate de la voluntad de cada uno, el método no da para eso. O sea, de lo que dependemos, aún si modelamos, perfeccionamos, metemos otras preguntas, estimamos. No hay alguien que te pudiera decir qué iba a pasar en estas elecciones, ¿no? Algunas de las cerradas, abiertas, pues en realidad estaba blofeando. El método no da para eso, no te da para predecir, sí te da para más o menos tener algunos estimados, sí, pero de eso que te dé para ser preciso, yo creo que el problema es no señalar otra vez los límites, señalar que es un método falible de todas esas cosas que dependemos, y que entendidas esas, ¿no? Y en qué circunstancias tienes una mejor medición, ¿no? Sobre todo cuando es de temas políticos, ni está polarizado el ambiente, ni hay campañas negativas, se puede entender mucho mejor, ¿no? Pero yo creo que a veces el problema también viene en nosotros, sobrevender cosas que el método no ofrece. Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, un gusto. Y gracias por siempre tener información pública de los resultados de todos los estudios que ustedes hacen, que nos parece que para nuestros amigos es importante poder conocer cuáles son los valores, cuáles son las expectativas y cuáles son las pautas de comportamiento de los ciudadanos con diferentes temas. Pues es sociología básica, ¿no? Es correcto. ¿Quiénes somos? Sociología básica, pero accesible para el ciudadano. Así es, lo intentamos. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima sesión y recuerden, ante todo siempre, seamos buenos ciudadanos. Muy buenas noches.